El país de las mil y una noches se despereza cada mañana ante la aventura de un nuevo día. Sus plazas y mercados se inundan de vida. Mercachifles, buhoneros, pajareros, curtidores, enfrascados en la almoneda diaria, parecen, solo parecen, ajenos a su tragedia. Un drama cotidiano en cuyo escenario mueren 200 niños, cada día. Irak cometió el pecado terrible de la guerra y hoy, derrotado en aquella tormenta del desierto, purga con la penitencia de un embargo económico decretado por Naciones Unidas al día siguiente de la invasión de Kuwait. Un embargo que le asfixia. Falto de medicinas, necesitado de alimentos y sometido a una dictadura que le llevó al desastre, el segundo país más rico del mundo en recursos petrolíferos es hoy una nación empobrecida, pero viva, 10 años después. En la madrugada del 17 de enero de 1991, el firmamento entero parecía desplomarse sobre Bagdad. Toneladas de bombas lanzadas por aviones aliados se cruzaban con los misiles iraquíes. La guerra del Golfo había comenzado. 6 meses antes, el presidente de Irak, Saddam Hussein, había invadido Kuwait, persuadido de que no habría castigo. Este abogado sin ejercicio siempre quiso culminar el sueño del presidente de Egipto, Abdel Nasser, la unidad de la nación árabe. Aquella invasión, cuyos planes desconocían los servicios secretos mejor informados, sorprendió al mundo entero. Tres países, más de medio millón de soldados, bajo el mandato de Naciones Unidas, respondieron a la agresión iraquí. Aquella madre de todas las batallas apenas resistió 40 días de bombardeos y 100 horas de campaña terrestre. Las tropas aliadas, sin embargo, se detuvieron a las puertas de Bagdad. La temida Guardia Republicana iraquí, que no presentó batalla, quedó intacta y hoy Saddam continúa en el poder. Aún se discute por qué aquella guerra, que dejó al mundo con un solo amo, no concluyó con un punto final. La chatarra oxidada de los carros de guerra vencidos sigue oscureciendo las arenas del desierto iraquí. Algunos enterrados, otros con su joroba deforme, los más guillotinados. 10 años después de firmada la rendición en las arenas del desierto saudí, muy poco ha cambiado en Irak. El paisaje de la batalla, sembrado con minas sin estallar, es de espanto, del que aún emana radiación del uranio empobrecido. Aún hoy, los iraquíes tienen que llorar a sus víctimas. Coincidiendo con la toma de posesión del nuevo presidente norteamericano Bush hijo, un ataque aéreo que Irak atribuye a los Estados Unidos mata a 6 personas y hiere a un niño de corta edad. En el funeral afloran los odios latentes contra Norteamérica y Arabia Saudí. Los países agresores, encabezados por Estados Unidos y Gran Bretaña, están lamentablemente apoyados por algunos gobiernos árabes, especialmente Arabia Saudí y Kuwait, que les financian para hacer daño a Irak. El ataque con misiles alcanza esta residencia para ayudantes de veterinaria, cercana a un cuartel militar iraquí, en Al-Mucena, al sur de Irak.
Este pueblo, por debajo del paralelo 32, de mayoría musulmán chií, está dentro de una de las dos zonas de exclusión aérea en que fue dividido Irak después de la guerra. La otra zona, al norte, habitada por kurdos, está por encima del paralelo 36. La finalidad de ambas áreas es proteger a las minorías chií y kurda. Este es el Hospital Infantil de Basora, al sur del país, una de las zonas más castigadas por la pobreza y los todavía frecuentes ataques aéreos norteamericanos y británicos. Sus alas, limpias, aún conservan en sus techos las cicatrices de la guerra con Irán. Aquí ingresan todos los días niños afectados por malnutrición, infecciones por beber agua en mal estado y leucemia, las tres principales enfermedades. Según la UNICEF, por cada 1000 nacimientos mueren 130 niños menores de 5 años, 200 al día, según las estadísticas del gobierno. El director del centro, Dr. Ali Faisal, cree que la leucemia está provocada por las bombas con uranio empobrecido. La propia Organización Mundial de la Salud se ha comprometido a llevar a cabo un estudio sobre las posibles vinculaciones entre las radiaciones de uranio desprendidas por los misiles y los altos niveles de leucemia. Necesitamos antibióticos, y cuando digo antibióticos me refiero a todo tipo de antibióticos. Suero, drogas para anestesiar, prostigmina, analgésicos y, en fin, esa clase de calmantes como esperifin, sosegón, morfina, que mitigan el dolor de los pacientes, sobre todo después de las operaciones. Las autoridades no quieren que gravemos la pobreza del iraquí. La clase media ha desaparecido. En su lugar, unos pocos tienen mucho y la mayoría casi nada. Como símbolo de una familia de nivel medio, nos presentan a los Al-Fatl. El patriarca, un abogado de 65 años, gana al mes 30.000 pesetas, cuando más de la mitad de la población vive con menos de 1.300 pesetas. La amabilidad iraquí obsequia al equipo de en portada con una barbacoa que prepara el hijo pequeño de Al-Fatl, un veterinario graduado en Bagdad. Durante la conversación, el joven Sami cuida sus respuestas. Después de 10 años de embargo, creo que estamos empezando a florecer ahora y que nuestro futuro será bueno solo dentro de unos pocos años. Pero cuando abordamos los rumores sobre la salud de Saddam, su respuesta, en lugar de sorpresa, expresa temor. La renta per cápita en Irak es hoy de $252, frente a los 3.500 antes del conflicto. Es imposible ahorrar, confiesa sincera la madre. Los Al-Fatl no representan desde luego la clase media. Son afortunados, viven con cierto lujo, tienen asegurada la luz y sus hijos y nietos están sanos y escolarizados. Pero a veces sufren carencias como el resto y no pueden comunicar telefónicamente con sus familiares en el extranjero. Con el equipo telefónico por satélite de Televisión Española, la hija pequeña de la familia puede al fin hablar con su marido en Jordania. Desde hace 2 meses no sabe de él. اوكي يلا مع السلامة. Como fantasmas entre espejismos, gigantescos camiones atraviesan el desierto jordano. Acarrean mercancías desde el puerto de Aqaba en el Mar Rojo hasta Bagdad por una interminable carretera de 1.500 kilómetros. Para mitigar el sufrimiento provocado por el embargo, Naciones Unidas aprueba, tras varios años de resistencia iraquí, el programa humanitario Petróleo por Alimentos, que entra en vigor en 1996. Un mecanismo que autoriza a Irak a vender hoy todo el petróleo que pueda a cambio de artículos de primera necesidad.
una exhaustiva lista de la que se excluyen las mercancías susceptibles de uso militar. Los contratos de venta son examinados cuidadosamente por un comité en Nueva York. Esta es la única salida al mar que tiene Irak, el puerto de Qusar. En alta mar, los grandes petroleros reciben de estos pequeños tanques el crudo que luego distribuyen en los mercados internacionales. La venta de este crudo es ingresada directamente en una cuenta bancaria en París, que es controlada no por el gobierno de Irak, sino por Naciones Unidas. Este organismo determina qué mercancías, dentro de las permitidas, están autorizadas a entrar después a Irak. El puerto de Qusar al sur y la carretera con Jordania al este son pues los principales pasos por los que las mercancías autorizadas entran en Irak. En estos muelles, a los que por primera vez se permite la entrada de una televisión española, se desestiman alimentos, medicinas, material escolar, eléctrico, de comunicaciones, de transporte. Su reparto corresponde al gobierno iraquí, que lo distribuye igualitariamente entre la población sin discriminación de religión o raza. Tan solo en la zona norte, poblada por kurdos, el reparto lo lleva a cabo directamente Naciones Unidas. Solo después de la introducción del programa de 1996, la situación, al menos desde el punto de vista de ayuda humanitaria de comida y alimentos, ha mejorado. Hoy, al menos, cada hombre, mujer y niño en Irak recibe una comida adecuada. Un kilo de carne puede valer 1.800 dinares. La inflación en Irak supera el 100% y hoy, por $1, hay que pagar 1.800 dinares, cuando antes ese mismo dólar equivalía a 3 dinares. Para comprar cualquier cosa hay que llevar literalmente una bolsa repleta de billetes. A primeros de mes, los iraquíes retiran con sus cartillas de racionamiento harina, aceite, arroz, té, leche y una pastilla de jabón. Una ración que los más pobres no consumen entera, porque parte de ella la tienen que vender o cambiar por ropa u otros artículos básicos. Es verdad, hay malnutrición en Irak, porque la cesta de la comida diaria no contiene proteínas animales. Contiene principalmente hidratos de carbono. Antes de las sanciones, los iraquíes consumían 3.700 calorías, mientras que ahora solo alcanzan las 2.440. O sea, vea la diferencia, antes de las sanciones y después. Numerosas delegaciones humanitarias, como la que viajó en este avión de Iberia en diciembre pasado, aterrizan casi semanalmente en el aeropuerto Saddam Hussein. Transportan medicinas, artículos de primera necesidad, mientras la ONU, dividida ante la situación, hace la vista gorda. You see it yourself. Sanction is crumbling by itself, really. Como puede usted ver, las sanciones se van derrumbando. Observe las relaciones económicas de Irak con otros países, las relaciones políticas con otros países, y verá que las sanciones se están desmoronando. Por eso somos optimistas y no pesimistas, y veremos un día en que sean solo palabras sin contenido. Las relaciones internacionales de Irak han cambiado en estos 10 años. Embajadores o encargados de negocios, entre ellos los de Rusia, Alemania, Francia, Egipto, Turquía, China o España, han regresado a Bagdad. Irak es un país muy apetecible económicamente y hay que estar preparados para cuando se levante el embargo. El gobierno español nunca cerró su embajada. Fue el primer gobierno que reactivó el funcionamiento de la embajada en el año 95, el primero que envió un diplomático a hacerse cargo de la misma, el primer gobierno que ha invitado a un miembro, el primer gobierno de la Unión Europea que ha invitado a un miembro del gobierno de Irak a hacer una visita oficial a su país, y en este caso
el ministro de Exteriores iraquí que estuvo el año pasado en España. Es decir, que sí, España sí va más allá de los demás países de la Unión Europea. Mientras, Estados Unidos y Gran Bretaña, entre los grandes, con sus embajadas cerradas, se oponen tajantemente a suavizar las sanciones. Un embargo que hasta los representantes de Naciones Unidas en Irak esperan sea levantado pronto. Personalmente creo que las sanciones están dañando, afectando a la gente pobre. Las sanciones en Irak han interrumpido el normal desarrollo social. Y lo digo abierta y sinceramente, y pongo a mi carrera detrás, y no tengo miedo de expresar mi opinión. La digo claramente, es la realidad. Nuestro país también aguarda un pronto levantamiento de las sanciones, favorecido por un gesto de Saddam: el permiso para investigar y comprobar que no posee o fabrica armas nucleares, químicas o bacteriológicas. España, y yo creo que muchos otros países, especialmente después de estos 10 años y de las consecuencias que se han visto, no están en absoluto a gusto con la situación creada para los iraquíes por el embargo, pero al mismo tiempo desean que la solución venga a través del sistema de Naciones Unidas y del marco que lo regula. La verificación sobre el terreno de que no queda ni armamento prohibido ni los medios para fabricarlo. La posibilidad de que Irak fabrique armas de destrucción masiva es el gran temor para el resto del mundo. Saddam expulsó del país hace 2 años, acusándolos de espionaje, a los inspectores de la ONU que debían verificar la ausencia de este armamento. Aunque siguen cobrando su sueldo y otros gastos a costa del petróleo iraquí, 14.000 millones de pesetas en total, nadie desde entonces ha podido investigar sobre el terreno la posible fabricación de las armas de destrucción masiva. La primera y única visita autorizada de los periodistas a los palacios presidenciales, donde supuestamente se escondía el material bélico, solo sirvió para comprobar su belleza y lujo. Las resoluciones de Naciones Unidas establecen que solo tras esas inspecciones se autorizará el levantamiento del embargo. No hay horizonte de ningún tipo en esa resolución, por eso no la aceptamos. La solución es el levantamiento de las sanciones sobre Irak y si las sanciones son levantadas, el asunto del regreso de los investigadores e inspectores a Irak podría ser reconsiderado. En las escuelas, los niños honran a los símbolos patrios, alaban a su religión y ensalzan la figura de su líder, Saddam Hussein. La enseñanza es gratuita hasta la universidad. En la asignatura de Historia, los profesores enseñan a sus alumnos que Kuwait siempre perteneció a Irak. Nos acercamos a la frontera iraco-kuwaití. 10 kilómetros antes de llegar, un asentamiento de Naciones Unidas indica que entramos en una zona desmilitarizada. Solo la ONU puede atravesar el paso fronterizo, ahora cerrado. Esta es la frontera entre Irak y Kuwait, hoy 2 países independientes. Después de la Primera Guerra Mundial, en el siglo pasado, ambos países, sin estas fronteras, fueron protectorado del Reino Unido. De hecho, la partida de nacimiento del actual emir de Kuwait, Jaber al-Sabah, se encuentra en Basora. Irak siempre reclamó a Kuwait como una de sus provincias del sur, incluso después de su independencia en 1961. Aún hoy es difícil saber si el gobierno iraquí está arrepentido de su invasión en agosto de 1990. La respuesta de su ministro de Información a esta pregunta es ambigua. So this is a very, not difficult, very important, sensitive. Es una cuestión no difícil, sino delicada e importante que debe ser abordada más relajadamente.
more relaxed time, I think. Y creo que en un futuro cercano podré contestarla en un ambiente más apropiado. En toda esta zona del sur, fronteriza con Kuwait y Arabia Saudí, la población es esencialmente chií, a diferencia del área central que es de mayoría suní y del norte kurda. Los beduinos, cobijados bajo el toldo seguro de sus jaimas, crían ganado en un desierto a veces sorprendentemente verde. En abril, cruzan clandestinamente la frontera para venderlo en los mercados de Arabia. Este año, las ovejas tienen poca hierba que arrancar. Desde hace 3 temporadas, Irak padece la pertinaz sequía. El nivel de sus ríos ha descendido un 45%, igual que sus pantanos. Además, los caudalosos Tigris y Éufrates que riegan Irak nacen en Turquía, que con sus propios pantanos también restringe el paso del agua. El problema ahora, según creo, es con Turquía. ¿Cree que se alcanzará algún acuerdo? Irak comenzó antes de la guerra a levantar pantanos que ahora están terminándose. La construcción de este embalse es un regalo de los trabajadores del Ministerio del Agua a Saddam Hussein. Reza la enorme leyenda escrita sobre la moderna presa de Al-Dehem, al norte del país, cerca de Kirkuk. En este solo se utilizó tecnología iraquí. Cuando esté lleno regará 42.000 hectáreas y dará de beber a 1 millón de personas. Al terminar la visita, los ingenieros de la presa nos obsequian con pasteles y cola, naturalmente cola Saddam, en vasos del Rey León. Irak tiene más petróleo que agua en su subsuelo. A pesar de no disponer de la tecnología adecuada para extraerlo, debido al embargo, sigue perforando para cuando vengan tiempos mejores. Irak es el segundo país del mundo más rico en petróleo, después de Arabia Saudí. Su capacidad potencial de extracción de crudo podría rondar los 8 billones de barriles al día. Sin embargo, hoy solo extrae, según cifras oficiales, casi 3 millones de barriles al día. Muchos de los pozos, alrededor de 500 en esta zona, como este, a mi espalda, están cerrados. Después de la guerra, Irak perdió mucha capacidad de extracción de petróleo y debido al embargo, no puede, por ejemplo, importar los explosivos necesarios para extraer el crudo. Esta es la primera vez que un equipo de televisión tiene el permiso para rodar estos campos de petróleo. De los pozos activos, unos 5.000 en esta zona, el crudo fluye a gran presión del subsuelo, a casi 4 kilómetros de profundidad. Este oro negro es el que se canjea bajo control de la ONU por alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad. Desde la entrada del programa Petróleo por Alimentos, Irak ha exportado crudo por valor de 7 billones de pesetas. Hasta la fecha solo ha obtenido mercancías autorizadas por valor de más de 2 billones, solo un tercio. El otro tercio está a punto de llegar o ha sido destinado a la zona kurda, controlada directamente por la ONU. El tercio final se destina a compensaciones por los daños causados a Kuwait, inspecciones de armas y otros gastos burocráticos. Diversas informaciones aseguran que Irak burla el embargo vendiendo crudo a Siria a través de un oleoducto construido en los años 50, a Qatar, a los Emiratos o a otros mercados, con pequeños petroleros que, previo canon a Irán, navegan en cabotaje por sus aguas territoriales. En portada trata de confirmarlo con el ministro iraquí del petróleo, Dr. Ammar Mohamed Rashed. La entrevista es tensa. ¿Cuántos barriles por día envían ustedes a Siria a través del oleoducto? El oleoducto con Siria está fuera de servicio desde hace casi 20 años y hay muchos problemas técnicos de escape, equipos que fueron construidos en los años 50, por lo que ambas partes, Irak y Siria, estamos tratando de repararlo y ahora estamos probándolo. Estamos en un estado avanzado de terminar las reparaciones y de probarlo.
¿Qué medios utilizan entonces para llevar petróleo a Siria fuera del control de Naciones Unidas? Creo que le he contestado. Digo que estamos adelantados en las reparaciones, estamos probando el oleoducto para asegurarnos que funciona bien después de no funcionar desde hace 20 años. ¿Pero no usan otros medios como camiones o tanques o algo así? Creo que le he explicado bien que como país independiente que somos, tenemos con muchos países, especialmente nuestros vecinos, relaciones comerciales bilaterales. Y esas relaciones contienen muchos aspectos comerciales, por lo que creo que la respuesta es clara. ¿Y ese dinero llega directamente al gobierno iraquí? No sé cómo me está haciendo la pregunta. ¿Qué quiere usted decir? ¿Cuál es el objetivo de su pregunta? ¿Qué quiere saber? Quiero saber si ustedes están vendiendo petróleo fuera del control de Naciones Unidas a sus vecinos y reciben el dinero directamente. Nosotros, como país independiente, no negociamos con el resto del mundo, solo a través del programa de petróleo por alimentos. Este es un mecanismo que acordamos con el secretario general de la ONU y que se llama MOU. Y tenemos exportaciones e importaciones bajo ese régimen. Pero como país independiente no limitamos nuestros negocios con otros países, especialmente nuestros vecinos, solo con ese mecanismo. Creo que la respuesta es muy clara, si ese es el objetivo de su pregunta. Pero si usted tiene otro objetivo, detendríamos esta entrevista. Quiero saber también, desde el puerto de Al-Umayya, cerca de Qasr, hay pequeños petroleros que navegan con petróleo a través de las aguas iraníes. ¿Es eso verdad? ¿Puede parar la entrevista? Pare la cámara. Con la cámara apagada, el ministro nos acusa de ser agentes de la CIA y abandona el despacho. Saddam Hussein, en un tiempo aliado de Occidente, fue armado por las grandes potencias para conjurar el peligro del integrismo que predicaban los ayatolá en Irán. Pero muerto Khomeini, surgió la amenaza del que es calificado como el hombre más peligroso y despiadado del mundo. No tuvo compasión con sus dos yernos que huyeron a Jordania, acusados de robar cientos de millones. Convencidos de su perdón, cometieron el grave error de regresar a Bagdad. Las amenazas chií y kurda no representan un serio problema, entre otras razones porque Occidente no contempla a ambas minorías como una alternativa a Saddam. Tras la guerra del Golfo, diezmó a los kurdos, unos 10.000 muertos. Cualquier intento de revuelta es reprimido severamente, como la sucedida hace unos meses en Najaf, al sur, que llevó a la cárcel a 150 campesinos chiíes. Saddam detenta todos los poderes del Estado. En su partido, el dominante Ba'ath, las purgas son frecuentes, como los recientes ceses de 80 dirigentes. Saddam ha sobrevivido a 7 intentos de asesinato. Su seguridad y protección se basan en una serie de servicios secretos que se vigilan entre sí. Su salud, dicen informes de la oposición, está minada por un cáncer linfático. La aparatosa aparición del presidente en televisión hace unos días trataba de negar un hecho que, de ser cierto, desataría la lucha por su sucesión. Saddam también parece jugar a esa incertidumbre. Con intrigas palaciegas se equilibra el poder de los clanes familiares. Hace unos años confió en su hijo mayor, Uday, de 37 años, pero este fue ametrallado en 1996 en un oscuro atentado en plena capital iraquí. Hoy está paralítico. En esta lucha por los favores paternos, actualmente sobresale su segundo hijo, Qusay, de 35 años. Saddam apenas tiene oposición, y la que hay está fundamentalmente en el extranjero, dividida en 90 grupos. Salar Abramani es el nombre de guerra de este exiliado que hoy vive en Madrid.
militante del Partido Comunista Iraquí, cree que lo esencial es levantar primero el embargo para luego democratizar el país y no solo cambiar la figura de Saddam por la de su hijo menor Qusay. Estamos hablando de un régimen que tiene los planteamientos claros, un régimen que niega cualquier fórmula de democracia en el país. Además, el hijo Qusay está metido hasta el cuello en opresiones, en destrucciones. Además, es el responsable de las guardias, del sistema de seguridad del Estado. Y no tiene ninguna pinta, una persona así con tal responsabilidad no tiene pinta de que va a abrir las puertas a la democracia en el país. Al contrario, los rumores dicen que el hijo es más cruel, puede ser más cruel de su padre. 10 años después de la guerra, en Bagdad, algunos edificios oficiales que no nos permiten rodar aún presentan la viruela de la guerra. Sin embargo, sus puentes, reconstruidos, cierran la cicatriz del Tigris a su paso por la capital como una cremallera. Una gigantesca torre de comunicaciones, más alta que la de Londres, había que superar al enemigo, se erige en honor de Saddam. Desde allí se emiten al país los contenidos de los 3 canales de la televisión oficial, los únicos que se pueden ver en el país en el que no están permitidas las antenas parabólicas. Sus informativos, según su director, difunden la verdad de Irak y las mentiras de Occidente. En los cafés nadie se atreve a hablar de política. Se contempla sabiamente el paso del tiempo mientras se reza con la más baja, se fuma la narguila o se ve la televisión. Las noticias sobre Saddam están omnipresentes, como su atosigante retrato en calles y edificios públicos. En este país aparentemente desorganizado, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Empujado por la necesidad del comercio, el gobierno ha autorizado 3 oficinas de Internet en la capital y una en Basora. En algunas avenidas modernas se vende la última moda con la etiqueta de ver pero no tocar. Los precios prohibitivos para la mayoría solo están al alcance de unos pocos. Una televisión de gran pulgada cuesta el salario de 12 años de una familia media y un traje el salario de 3 años. La libertad de culto es total, así como el respeto a otras religiones como la judía o la católica. Pero políticamente el régimen sigue donde estaba. Férreo control, burocracia al límite, papeleo agobiante, inseguridad en sus calles y carreteras, donde por la noche puede ser asaltado o asesinado, y mucha corrupción en los niveles medios de sus funcionarios que exigen su óbolo sin mediar recibo. Irak es un país empobrecido por el embargo y la dictadura de su régimen. Aquí donde el Tigris y el Éufrates hermanan sus aguas, estuvo un día, según dicen, el Edén. Bajo este árbol, hoy seco y sin fruto, que la tradición dice es el del bien y del mal, en el que un día Adán y Eva intercambiaron sus pecados, 2 niños, tan pobres como inocentes, juegan a ser felices. Son el futuro de un país que algún día se encontrará con su paraíso perdido.